Buenas noches, mis hermanos. Alabamos el nombre de Dios y feliz sábado para todos ustedes. El sábado pasado iniciamos esta serie de estudios que lo desarrollamos durante la semana. Y uno de los primeros textos en presentar fue el de Mateo 24. A través de ese párrafo de Mateo 24 tratábamos de presentar la situación del mundo. Cuántos caos y cuántos problemas están afectando a la humanidad, incluyendo al pueblo de Dios que todavía permanece en la tierra. Y la misma palabra de Dios dice que lo que está sucediendo apenas es principio de dolores. Y precisamente en estos días difíciles, el poder de Dios quiere tomar posesión del pueblo, de su iglesia, para enfrentar la crisis que se avecina. Vamos a un pequeño repasito al capítulo de Mateo 24, pequeño repaso, Mateo 24, 6, específicamente. Fíjense lo que la palabra de Dios dice con respecto a los acontecimientos finales, a los cumplimientos de la profecía. Dice Mateo 24, 6: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún, ¿qué cosa es? No es el fin. Hay dos frases clave aquí. En medio de la situación imperante, en medio del cumplimiento de las profecías, dice: mirad que no os turbéis. El pueblo de Dios debe estar plenamente seguro de que el Señor le está guiando y que le acompaña. Y la última frase del texto 6 dice: pero aún no es el fin. Esto es apenas principios de dolores, dice la palabra de Dios. Porque la situación del mundo irá de mal en peor. Y precisamente para esos momentos extraordinarios que nos esperan, el Señor desea tomar posesión de su iglesia a través del Espíritu Santo. Los adventistas hablamos del sellamiento, hablamos nosotros. Y estamos esperando una manifestación poderosa que llamamos la lluvia, ¿qué? La lluvia tardía. Una manifestación poderosa del poder de Dios. Ese Espíritu Santo que necesitamos para que a medida que las profecías vayan cumpliéndose y la situación llegue a su clímax final, el poder de Dios puede enfrentar la crisis y salir victorioso. Necesitamos pues ese poder de Dios en nuestras vidas. Eso que llamamos lluvia tardía, la manifestación poderosa del Espíritu Santo. Pero surge la pregunta: ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Y cómo es que en medio de esta crisis aún no hemos sido sellados en forma definitiva? ¿Por qué el poder de Dios no se ha hecho manifiesto en nuestras vidas? Esa lluvia tardía tan esperada. ¿Cómo es que con una disposición tan grande como tiene Dios de dar su Espíritu Santo a los que se los piden, parece tardar esa promesa? La Biblia dice que Dios está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se los piden que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Por qué tarda la lluvia tardía entonces? ¿Por qué? ¿Quién es el Espíritu Santo? En Apocalipsis capítulo 7 dice la urgencia y la necesidad de ser sellado con el poder de Dios. Y cómo el Señor detiene los vientos. Hay profecías mayores que deben cumplirse. Y el Señor detiene el cumplimiento profético hasta que su pueblo sea sellado en su frente, dice Apocalipsis capítulo 7. Leamos los versículos 1 en adelante. Apocalipsis 7 dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Está hablando aquí, no es que la tierra sea cuadrada, sino colocados sobre los 4 puntos cardinales. Y dice: y esos ángeles detenían los 4 vientos. La palabra viento representa luchas, guerras, dificultades, cumplimientos proféticos. Detenían los vientos para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Pero el verso 2 dice:
Vi también a otro ángel que subía de donde nace el sol. ¿Por dónde nace el sol? Por el este, ¿verdad? Y tenía el sello del Dios vivo. ¿Qué tenía este ángel? El sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes ¿a quiénes? A los siervos de nuestro Dios. El Señor quiere sellarnos, quiere asegurar nuestra salvación, quiere darnos su poder a través del Espíritu Santo para que estemos listos, preparados para enfrentar la gran crisis final, cuando los vientos serán sueltos y las profecías que falta por cumplirse se cumplirán de manera rápida y definitiva. Pero el poder de Dios debe estar en nosotros. El sello de Dios, que tiene que ver con su nombre y su imagen, debe haber sido reproducida en nuestro carácter. Dios quiere tomar posesión de su iglesia, posesión de su pueblo, y prepararnos para la gran crisis final. Ese poder del Espíritu Santo lo necesitamos. Pero nos preguntamos, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Por qué parece tardar la llamada lluvia tardía? ¿Por qué? ¿Desde cuándo empezó su ministerio el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que sucede? A veces se cree que el asunto, la promesa del Espíritu Santo o el ministerio del Espíritu Santo se inició a partir del Pentecostés. Pero la Biblia muestra que el ministerio del Espíritu Santo es muy viejo, muy antiguo. Vamos a hacer un pequeño análisis sobre ese ministerio, desde cuándo está actuando y cómo ha ido desarrollándose a través de los siglos. Génesis capítulo 1. Abramos nuestras Biblias en el libro de Génesis capítulo 1. El versículo 1 y 2 dice aquí: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la superficie del abismo. ¿Y qué dice ahí? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Todavía no había dicho Dios sea la luz, cuando la tercera persona de la divinidad estaba presente ya para iniciar su ministerio desde la creación del mundo. Y el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, se movía, dice aquí, sobre la faz de las aguas. Ya estaba presente desde el principio de todas las cosas, indicando que el ministerio del Espíritu Santo es un ministerio muy antiguo. No empezó con el Pentecostés. Quizás por eso aparezca la Biblia en el versículo 26, aparezca un plural. Versículo 26 del primer capítulo habla no solamente de un Dios, sino de un conjunto. Hay un plural ahí. Versículo 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué dice ahí? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y así sigue el texto, indicando precisamente que desde el principio de todas las cosas estaba presente Dios el Padre, Dios el Hijo y ¿quién más? Y Dios el Espíritu Santo. O sea, hagamos al hombre a nuestra imagen, dice el versículo 26. La expresión empleada en hebreo es Elohim, indica dioses en hebreo, una pluralidad. La Trinidad es un concepto muy antiguo y estaba presente toda la Trinidad para iniciar el plan de salvación y la creación del hombre. En el capítulo 3 también del mismo Génesis, capítulo 3, el versículo 22 se emplea después del pecado del hombre, otro plural, indicando que el Espíritu Santo estaba presente también. Génesis 3, 22 dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de ¿qué? De nosotros. Se emplea la palabra ¿qué? Nosotros, el plural, ¿verdad? Sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces
La Trinidad estaba ahí presente. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Repetimos, el ministerio del Espíritu Santo es muy antiguo. El apóstol Pedro dice que las profecías no vinieron por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Quién creen ustedes que tomó a Noé para convertirlo en el más grande de los profetas y predicador de su tiempo? Noé, aunque no está en el grupo de los profetas, fue el más grande de los profetas de su tiempo. Predicó y profetizó la destrucción del mundo durante 120 años. Anunció la destrucción del mundo. Noé fue impulsado, motivado, dirigido, ¿verdad?, inspirado por el Espíritu Santo. Lo mismo ocurrió con los grandes patriarcas de la antigüedad: Abraham, Isaac y Jacob. Y los profetas mayores y menores: Isaías, Jeremías, Amós, Abdías, Jonás. Todos ellos fueron movidos, dirigidos e inspirados por la tercera persona de la divinidad. La profecía no vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este ministerio de la tercera persona de la divinidad es muy antiguo, muy antiguo. Ya mostramos que está trabajando desde el principio de todas las cosas. Veamos algunos ejemplos en el Antiguo Testamento de mucha importancia y hasta curiosos. En el libro de Jueces, en el capítulo 14 de Jueces, habla acerca de uno de los grandes jueces de Israel. Me refiero a Sansón. Y la Biblia dice que Sansón tenía una fuerza colosal, una fuerza extraordinaria. Y nos preguntamos, ¿en qué consistía el misterio de la fuerza de Sansón? ¿En qué? Leamos en el libro de Jueces, capítulo 14. Vamos a permitir que la Biblia, la palabra de Dios, nos hable. Jueces, capítulo 14, versículos 5 y 6 de Jueces. Dice Jueces, capítulo 14, 5 y 6. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Tignac. Y cuando llegaron a las viñas de Tignac, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. ¿Y qué dice el verso 6? ¿Qué dice el verso 6? Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. ¿Quién descendió sobre Sansón? El Espíritu de Jehová. La Biblia no dice que Sansón era un gigante. No. La Biblia muestra que Sansón recibía el poder del Espíritu de Dios, el poder del Espíritu Santo, ¿verdad?, para hacer las cosas que hacía. Si hacemos un análisis cuidadoso de la historia de Sansón, descubriremos que cada vez que Sansón hace alarde de su fuerza, la Biblia dice, y el Espíritu de Jehová descendía sobre Sansón. Veamos otro versículo más. En el versículo 19 del mismo capítulo 14. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Y tomando sus despojos, dio las mudas de vestido a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Capítulo 15, verso 14. Así que vino hasta Lei, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. ¿Qué le parece? Cada vez la Biblia repite constantemente lo mismo, cada vez que Sansón manifiesta su poder y su fuerza colosal. Pero alguien dirá, pastor, ¿es verdad que la Biblia dice eso? Que el misterio de la fuerza de Sansón dependía de ese poder de Dios en él. Pero ¿no tendría que ver algo con su pelo? Porque ¿cómo es eso que a Sansón se le corta el pelo y pierde la fuerza? Y si le crece el pelo, entonces parece tener nuevamente su fuerza. ¿No tendría que ver con eso?
la Biblia muestra que es el Espíritu Santo el que descendía sobre Sansón. Pero también nos enseña que Sansón tenía un voto de nazareato desde su nacimiento. ¿Es verdad o no es verdad? A pesar de que Sansón no fue muy fiel y se desvió con mucha frecuencia de los caminos de Dios, mientras mantuvo ese voto de nazareato, de alguna manera, y pese a sus defectos, el Espíritu de Dios descendía sobre Sansón. Pero cuando Sansón descubrió a Dalila, el misterio de su fuerza, dijo: yo he sido nazareo desde mi nacimiento. Nunca ha sido cortado el pelo sobre mí, no ha pasado navaja sobre mi cabeza. Y entonces declaró, Dalila se dio cuenta que le estaba diciendo esta vez la verdad. Entonces lo durmió, y dormido en sus brazos, entonces le cortó el pelo. Y dice la palabra de Dios que se le dijo a Sansón: Sansón, los filisteos sobre ti. Y Sansón se levantó y pensaba, dice la palabra de Dios, que iba a salir airoso igual que las otras ocasiones. Y no sabía que el Espíritu de Dios ya se había apartado de él. Sansón no empezó a hacerse pequeño de tamaño, no, sencillamente la asistencia de Dios dejó de acompañar al Espíritu Santo. Fue apresado por sus enemigos, le sacaron los ojos, lo pusieron a moler en un molino, hicieron de él lo que quisieron. Y los filisteos, contentos precisamente porque habían vencido al peor de sus enemigos, prepararon una gran fiesta. Una fiesta tremenda. La celebraron en un coliseo en honor a su dios Dagón, que era el dios de los filisteos. Y parte del espectáculo que se preparó era llevar a Sansón ahí. Será parte del espectáculo. Llevar a Sansón para burlarse y reírse de él, mientras agradecían a su Dios el tener apresado a su peor enemigo. Y así lo hicieron. Pasó el tiempo, el pelo de Sansón creció. Dice: ahí va, pastor, el pelo está crecido ahora. Sansón es llevado al coliseo, un coliseo que tenía varias plantas. Fue empujado, escupido, burlado. Y luego que se cansaron de él, lo tomaron y le echaron a un lado. Y Sansón le dice a su guía: yo estoy cansado, me gustaría que me llevara a las columnas del templo, del lugar, y yo poder descansar un poquito, ¿verdad? Y así lo hizo. Y Sansón, en cuanto tuvo la oportunidad de estar frente a las columnas y tenerla en sus manos, dijo: muera yo con los filisteos, Sansón. ¿Qué hizo primeramente Sansón? ¿A quién? Oró a Dios. Restableció su pacto con Dios. Se aseguró de que en esa ocasión el Espíritu de Dios descendería sobre él igual que había ocurrido antes. Y una vez asegurado, entonces dijo: muera yo con los filisteos. ¿Está claro eso? Sansón no confió en que el pelo le había crecido, porque él estaba perfectamente seguro de que el Espíritu de Dios era el que le asistía y que el misterio de su fuerza estaba precisamente en esa asistencia. El poder de Dios, una muestra más, ese ministerio del Espíritu Santo es antiguo. En la creación, en tiempos de Noé, con los patriarcas y profetas, con los jueces de Israel, con todo instrumento de Dios, el Espíritu Santo ha sido el medio precisamente para actuar. Su ministerio es muy antiguo. Ahora entremos al Nuevo Testamento y veamos algo interesante sobre el ministerio del Espíritu Santo. En el libro de San Juan, capítulo 14. San Juan, capítulo 14. Los versículos 16 y 17. Aquí hay una promesa que el Señor hace a sus apóstoles, a sus discípulos, que me gustaría que entendieran. Voy a hacer unas cuantas preguntitas porque me gustaría aclarar esto, ¿verdad? San Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. No sé por qué el Señor hace una promesa tan extraña aquí. Veamos en qué consiste esta promesa. San Juan 14, verso 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Es una promesa del Señor. Voy a enviar el Espíritu Santo. Voy a rogar a Dios por él para que descienda sobre usted y esté con vosotros para siempre.
Linda y hermosa promesa. Verso 17 dice: el Espíritu de verdad, que es el mismo Espíritu Santo, que guía toda verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué no puede recibirlo el mundo? Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Dice ahí la palabra de Dios. Porque mora con vosotros. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y estará en vosotros. Aquí hay algo que no se entiende y que me gustaría que ustedes me ayudaran a analizar. El Señor hace la promesa de enviar el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo está en ellos, dice aquí. La pregunta es: ¿por qué el Señor promete algo a sus apóstoles que ya tienen? Repito, ¿por qué el Señor le promete algo a los apóstoles que ya poseen? ¿Por qué? Vamos a leerlo a ver si verás otra vez. Verso 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. El mundo no puede recibirlo, no tiene experiencia con él, no le conoce. Pero vosotros le conocéis. Ustedes sí saben quién es. ¿Por qué? ¿Porque qué? Porque mora en vosotros. Y además de eso, ¿qué cosa más? Estará en vosotros. Si mora en ellos, si está en ellos, ¿por qué el Señor Cristo le promete a sus apóstoles el derramamiento del Espíritu Santo? ¿Por qué? Él se iba y le promete derramar el Espíritu Santo. Pero la pregunta que me hago es: ¿para qué derramar el Espíritu Santo si ya está en ellos el Espíritu Santo? Oye bien, aquí dice el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el cual mora en vosotros, ¿sí o no? O sea, si yo tengo algo, ¿por qué se me ofrece como una promesa? ¿Para qué darme algo que ya tengo? No sé si me están entendiendo. El Espíritu Santo está en vosotros, mora en vosotros. Y el Señor está prometiendo darle su Espíritu Santo. Pero si ya lo tenemos, ¿para qué nos va a dar el Espíritu Santo? Y yo le pregunto, cuando le hice esa promesa a los apóstoles, ¿eso fue antes de Pentecostés o después de Pentecostés? Antes de Pentecostés. Si ya está en ellos el Espíritu Santo, ¿qué pasó en el Pentecostés? Es la pregunta. Yo quiero trasladar esa experiencia y esa promesa de Cristo a los apóstoles a nuestros días, para que podamos entendernos mejor y sepamos qué es eso de la lluvia tardía que estamos esperando hoy. Vamos a trasladar esa promesa. Pregunto: ¿la iglesia tiene el Espíritu Santo? ¿Posee el Espíritu Santo la iglesia? ¿Cuántos lo creen? Bueno, si lo tenemos, entonces, ¿qué es lo que Dios va a derramar sobre su iglesia? Dice la plenitud, dice mi hermana, la plenitud del Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Saben que si no tuviéramos el Espíritu Santo, se ganaran las almas? El ministerio de la iglesia estuviera nulo. Porque una iglesia sin poder, sin el Espíritu Santo, no tiene fuerza, ¿verdad? De convencimiento, ni de ganar almas, ni de nada. Se supone que el Espíritu Santo está en nosotros, está en nosotros. Sin embargo, hay una promesa de que derramaré mi Espíritu Santo en forma de lluvia tardía. ¿Qué es lo que va a suceder en el futuro, ¿verdad? Si ya tenemos el Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que pasó en el Pentecostés si el Espíritu Santo ya estaba en los apóstoles? ¿Me entienden la pregunta? ¿Está clara la pregunta? ¿Qué sucede? ¿Y qué sucederá ahora? ¿Qué sucederá ahora? Quizás, como dijo la hermana o alguna persona, dice: bueno, pastor, lo que necesitamos es una mayor cantidad o una mayor porción del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el que tenemos es poquito. Quizás podamos pensar así. Pero yo quiero que lo lean todo este texto. Quiero invitarla a buscar en sus Biblias, en el libro de San Juan, capítulo 3. No lo pasen de San Juan, manténganlo ahí. El capítulo 3 de San Juan. Quiero que estudiemos esta declaración del Señor. San Juan, capítulo 3, versículo 34. San Juan 3, 34. Dice aquí:
Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Qué dice ahí? Que Dios da el Espíritu por medida, por parte, o lo da o no lo da por medida. Lo da sin medida. No lo da por medida, sino sin medida. Es decir, que Dios da el don del Espíritu Santo en un solo don. No da una parte y luego otra. Plenamente el don. Porque Dios no da su Espíritu por medida. O sea, lo da sin medida. Plenamente. Completo el don. Y si es así, entonces, si el Espíritu Santo está en nosotros plenamente, ¿qué es lo que vamos a recibir entonces? ¿Qué le parece? ¿O es un espíritu que tenemos sin poder? Dice ella. O sea, ¿podrá estar el Espíritu en nosotros y no tener poder? ¿Será posible eso? ¿Será posible eso? ¿Qué es lo que sucederá hoy? ¿Qué pasará en nuestros días? ¿Qué es eso de la lluvia tardía? Porque de alguna manera el poder del Espíritu Santo ha estado trabajando en la iglesia en forma de lluvia temprana. ¿Es verdad? Y ahora esperamos el mismo poder del Espíritu Santo en forma de lluvia tardía. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Los apóstoles lo mismo. El Señor estaba haciendo una promesa de darle en el Pentecostés el Espíritu que ya tenían, el Espíritu que mora en vosotros, que mora en vosotros. Bueno, pero si ya estaba en ellos, ¿qué pasó en el Pentecostés? ¿Verdad? Y dice, yo no doy mi Espíritu Santo por medida, ¿no? Sin medida. Lo doy plenamente, lo doy todo, no una parte, no una parte. Leamos otro versículo más. Capítulo 20 de San Juan. San Juan capítulo 20. Los versículos 21 y 22. Pongan mucha atención. Chequen bien lo que voy a hacer ahora. Para que me contesten una pregunta. San Juan capítulo 20. Versículos 21 y 22. Dice acá. San Juan 20, 21 y 22. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid, ¿qué cosa? ¿Eso ocurrió antes del Pentecostés o después del Pentecostés? ¿Cuándo ocurrió esto? Antes del Pentecostés. Cristo estaba en la tierra todavía, ¿sí o no? En el Pentecostés y Cristo ya no estaba en la tierra. Dice, sopló y dijo, tomad, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. ¿Antes del Pentecostés, sí o no? Antes del Pentecostés. Antes del Pentecostés. Porque en el Pentecostés ya Cristo había ascendido al cielo. Y yo le pregunto, si el Señor le dio el Espíritu Santo, ¿qué pasó en el Pentecostés? ¿Qué pasó en el Pentecostés? Vamos a buscar en el libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Vamos a leer de versículo 1 en adelante. Hechos 2, capítulo 1. Dice aquí: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos como unánimes. ¿Qué más? Juntos. Es importante que entendamos eso ahí, ¿verdad? Aunque están con expresiones aquí, unánime y junto, como sinónimo, no olviden que la ciencia que estudia los sinónimos, que es la sinonimia, establece diferencia entre los sinónimos. No es lo mismo alto que grande, no es lo mismo. Aquí dice unánimes y juntos, ¿verdad? ¿Qué significa unánimes y juntos? Por ejemplo, yo puedo decir, para que me entiendan mejor, que Napoleón fue un hombre grande, ¿sí o no? ¿Sí o no? Napoleón fue grande. Lo que yo no puedo decir que Napoleón fue alto, porque comete una impropiedad. No puedo decir eso. No puedo decir eso. Es lo mismo que la palabra distinto y diferente.
una piedra distinta a un caballo. Un caballo es diferente a un buey o a una yegua, es diferente. Hay diferencias. Se nota que hay a veces hay versiones de la Biblia que se traducen precisamente basadas en sinónimos, y está correcto. Por ejemplo, la Biblia dice: os daré a vosotros un corazón puro, y otras versiones dicen un corazón blanco, otras dicen un corazón limpio. Bueno, blanco, limpio y puro se refieren a la condición espiritual de la persona. Pero ustedes notan que si tomamos la frase aparte, blanco, limpio y puro, hay cosas que son puras y no son blancas. Y hay cosas blancas que no son limpias. ¿Cierto o no es cierto? Desde un punto de vista general y aplicado a la condición espiritual, esas expresiones significan lo mismo. Pero cuando entramos de lleno al vocablo, encontramos que hay sus diferencias. Aquí dice que en el día de Pentecostés estaban todos como unánimes y ¿qué? Y juntos. Aquí estamos juntos esta noche. Ojalá también estemos unánimes. Juntos porque estamos reunidos en el mismo salón. Unánime significa con una misma mente, un mismo espíritu, una misma intención. Si estamos unánimes y juntos, tenemos las condiciones para recibir el poder de Dios. ¿Está claro eso? Aclarado eso como condición, ¿qué ocurrió en el Pentecostés? Se dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice el verso 4: y fueron todos ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Y entonces habla de comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen y demás. Y fueron todos ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Estos apóstoles me estaban rogando por la manifestación poderosa del Espíritu Santo. Y ahora estaban unánimes y juntos. El Pedro que estaba ahí en el aposento alto ya no era el Pedro que había negado a su maestro. Era un Pedro cambiado, arrepentido. El Juan que estaba presente ya no era el antiguo hijo del trueno. No, Señor. Allá había un Juan manso, humilde, dispuesto a ser usado plenamente por Cristo Jesús. Estaban unánimes y juntos. Ya no había diferencia ni pleitos en quién sería el mayor. Eran hombres y mujeres transformados los que estaban ahí presentes. Y entonces la Biblia dice: y fueron todos ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Dios quiere hacer lo mismo con nosotros en nuestros días. La iglesia necesita llegar a ese estado espiritual de los apóstoles en el día de Pentecostés, mis hermanos. Necesitamos llegar a ese estado. Estar unánimes y juntos, sin diferencias, sin problemas, sin rencores y nada de eso. En los hogares lo mismo también. Y la condición espiritual de la iglesia, socialmente hablando, donde vivimos, donde trabajamos, debe ser una condición que refleje realmente la imagen de Cristo Jesús. En esa condición Cristo puede manifestarse plenamente. ¿Ha dado Dios su espíritu por medida a la iglesia en estos momentos? No. El don ha sido dado plenamente. El problema no está en el dador. El problema no está en Dios. Él da plenamente su bendición. Plenamente. El problema está precisamente en nosotros, el recipiente. Dios quiere tomar plenamente nuestras vidas. Dios quiere llenarnos de Él. Tomar el templo Espíritu Santo que somos nosotros, tomarlo plenamente. Pero ¿qué impide que Dios pueda hacer un trabajo completo y una transformación definitiva en nuestras vidas? ¿Qué impide? Ya no es en el dador, es en nosotros que está el problema. El Señor nos ha dado un océano de bendiciones y somos nosotros quienes todo ese poder, toda esa bendición la estamos racionando
innecesariamente. Ese océano de bendiciones, tomamos un pequeño balde y vamos y tomamos un poquito. Cuando dice, ¿por qué toma un poco? Cuando tiene plenamente todo el poder a tu disposición. ¿Por qué lo haces así? Y eso amerita un interrogante. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué interrogante tenemos nosotros? Esto que voy a preguntarles es una pregunta para meditar, una pregunta retórica para meditar. No necesitan responderla, pero quiero que ustedes reflexionen. ¿Qué impide que Dios pueda tomar plenamente tu vida? ¿Qué impide? Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Quizás le hayamos entregado todo el templo. La sala del templo, los aposentos del templo, los comedores del templo, la cocina del templo. Pero hay un cuartito de servicio allí que todavía Dios no ha tomado de nosotros. Y Dios quiere tomarnos plenamente. La pregunta es, ¿cuál es ese cuartito de servicio que impide una manifestación poderosa del Espíritu Santo en tu vida? Eso es para meditar, para meditar. A veces son pequeñeces, ¿verdad? Otras veces son asuntos más delicados. A veces decimos, bueno, ¿hay algún vicio que nos atormenta? ¿Alguna pasión dominante? Todavía las novelas afectan mi vida. Tal vez alguna tacita de café o de alcohol o algún cigarrillito. ¿Qué impide que Dios pueda tomarnos plenamente? ¿Qué impide? Vivimos en un país de grandes oportunidades, pero al mismo tiempo también de grandes desafíos, mis hermanos. Dios espera que su iglesia sea fiel en este lugar, en este país. Sacamos tiempo suficiente para orar, estudiar la palabra de Dios. Somos lo suficientemente fieles a Dios con respecto al sábado, diezmo, ofrenda. ¿Qué impide que el poder de Dios se manifieste plenamente en nuestras vidas? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué impide? ¿Qué impide? Repito, es una pregunta para meditar. Y deberíamos ser honestos con nosotros mismos. ¿Por qué Dios no ha tomado posesión plena de mi vida? ¿He cumplido como misionero de Dios como Dios quiere? En nuestros países éramos capaces de encontrar la iglesia para estar presente en cada culto en nuestra patria. Puerto Rico, Venezuela, Nicaragua, República Dominicana. Aquí se nos parece difícil encontrar la iglesia para estar presente en el culto. Así difícil. Éramos capaces de ser fiel cuando ganábamos 2 o 3 pesitos en nuestro país. Aquí ganamos dólares. Somos fieles e íntegros a Dios. Ahora que tenemos la oportunidad. Es un privilegio estar aquí. Pero ese privilegio hemos de emplearlo como Dios quiere. A veces ocurre que no encontramos el camino a la iglesia. Debiera haber aquí, bueno, da pena decirlo, ¿verdad? Pero si en la iglesia los sábados pueden haber 200 personas, ¿por qué tienen que haber 30 o 40 los días de culto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso está ocurriendo muy frecuentemente en estos lugares. Incluso no solamente el sábado, sino el sábado a una hora específica. Mire la iglesia a las 9:30 de la mañana, véala a las 10 de la mañana y después compárela con la hora de 11 a 12. Compárela para que usted vea la marcada diferencia. Hay personas que vienen a la iglesia de 11 a 12 nada más. Y de ahí hasta el próximo sábado. Le llaman los 7-Eleven, le llaman eso. Los del séptimo día a las 11. Los del séptimo día a las 11. Ocurre eso. Déjeme decirle algo, hermano. Dios, yo y usted y todos sabemos
que tenemos compromisos con los estudios de nuestros hijos, compromiso con la manutención y el futuro de nuestra familia. El Señor lo sabe. Pero Cristo te dice: búscame a mí primeramente y las demás cosas las pongo yo. Dios quiere tomar posesión de su iglesia a través de su Espíritu Santo. Y quiere hacerlo plenamente, hermano. No podemos llegar a los acontecimientos finales de la historia sin el poder de Dios trabajando plenamente en nuestras vidas. La razón es lo que dice Apocalipsis capítulo 7. Dios ha detenido los vientos. Hay profecías y acontecimientos extraordinarios que deben suceder antes de que Cristo aparezca. Pero cuando el Señor está a punto de soltar los vientos, tiene que detenerlo. Y dice específicamente la Biblia: manda un ángel que sale del este. Dile no, que no suelten los vientos todavía. La orden fue dada, pero ahora doy una contraorden. Porque he visto que mi pueblo aún no ha sido sellado en su frente. La imagen de Cristo no ha sido reflejada en nuestro carácter. El poder de Dios, el Espíritu Santo, no ha hecho el trabajo pleno que ha querido hacer. No porque el Espíritu Santo no ha querido, sino porque el recipiente, nosotros, los que debemos ser transformados, hemos estado poniendo resistencia. Hemos entregado parte del templo y Dios quiere llenar el templo plenamente. Y fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Porque Dios no da su espíritu por medida. No. Lo da todo en un solo don. La falla o la falta ha estado en nosotros. Todo el cielo. Y nosotros estamos tomando pequeñas partes de las bendiciones del cielo. El cielo está lleno de bendiciones para cada uno de nosotros. Si ponemos en primer lugar a nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, nos daremos cuenta que problemas que han tardado años en resolverse se van a resolver en cuestión de momento. Búscame primeramente a mí, dice Cristo Jesús, y las demás cosas vendrán por añadidura. Ojalá esta semana haya servido de reflexión, de ayuda para nosotros. Hay muchas cosas grandes y pequeñas que arreglar para que Dios pueda tomar posesión de nuestros hogares y de nuestras vidas. Y veremos que seremos bendecidos materialmente, espiritualmente, intelectualmente, socialmente y de todos los puntos de vista, mis hermanos. Cristo no falla en sus promesas. Si me buscan a mí primeramente, las demás cosas vendrán por añadidura. Podemos estar seguros que esa promesa del Espíritu Santo que ha de manifestarse en forma de lluvia tardía se derramará. Es decir, Dios tomará plenamente posesión de nuestras vidas, sin obstáculo ninguno, sin obstáculo. A veces hemos estado esperando esa manifestación poderosa de Dios y la miramos como algo del futuro, cuando el Señor hace tiempo está apelando a nuestra conciencia para que reformemos nuestras vidas, para que haya un reavivamiento en la iglesia y tomemos en serio la cuestión del sábado, el día de reposo. Tomemos en cuenta la seriedad de la integridad y fidelidad a Dios. Tomemos en cuenta los cultos de la iglesia. Tomemos en cuenta la obra misionera, que no se hace prácticamente aquí obra misionera. Tomemos en cuenta la oración secreta y el estudio de la palabra de Dios. Es hora de que entendamos esas cosas. Quiero leer un parrafito para aquellos que les gusta anotar. Eventos de los últimos días, página 193. Este párrafo tiene que ver con el poder del Espíritu Santo. Y dice aquí, Eventos de los últimos días, página 193. El descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es esperado como si se tratara de un asunto del futuro. ¿Como si se tratara de qué? De un asunto del futuro.
Pero es el privilegio de la iglesia tenerlo ahora mismo. Repito, pero es el privilegio de la iglesia tenerlo ahora mismo. Buscadlo, orad por él, creed en él. Debemos tenerlo y el cielo está esperando concederlo. ¿Qué le parece? Tienes el privilegio de estar en Estados Unidos, hermano. No todo el mundo tiene esa oportunidad. Pero Cristo ha permitido que estés aquí para que tú le representes. Para que no pierdas de vista que tu patria es la patria celestial. No puedes perder de vista eso. Si has traído tus hijos aquí, tu familia, procura no perder tu familia. Porque aunque te lleve 100,000, 200,000 dólares o más, si has perdido tu familia, has hecho el peor negocio de tu vida. Debemos reflexionar seriamente. Dios quiere tomar posesión de nuestras vidas y llenarnos de su poder. Y no es asunto del futuro, quiere hacerlo ahora mismo, hermano. A veces los mismos que ya hemos sido bautizados y que se supone que hemos entregado nuestros corazones a Cristo Jesús, tenemos miedo de entregarnos a Cristo. Si hago una promesa a Dios, tendré que cumplirla. Hermano, necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas. Y Dios quitará nuestras deudas, nos bendecirá material y espiritualmente. Cristo no falla. Fe es confianza en las promesas de Dios. Si tú crees en el Señor Jesucristo, ¿serás salvo qué? ¿Quién prometió eso? Tenemos que creer eso. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos que creer eso. Si me busca a mí primeramente, las demás cosas vendrán por añadidura. Si me pone en el mejor lugar, en el primer lugar y en el último lugar, Cristo siempre rodeado en nuestras vidas de Cristo Jesús, las bendiciones vendrán y seremos llenos del Espíritu Santo. Porque el Señor nos da su Espíritu por medida. Nos tomará plenamente. ¿Cuánto quisieran decirle a Cristo, Señor, tómame plenamente? Necesitamos hacerlo. Depender de Él y confiar en Él. Si no, no habrá tiempo nunca de que la iglesia aprenda. No importa los cursillos que demos, no importa las enseñanzas, siempre hay un problema para estudiar la palabra de Dios. Siempre hay un pero para orar. Siempre hay un obstáculo para hacer la obra misionera. Siempre hay algo. Y el Señor dice, necesitamos hacer el trabajo ya. Buscadme a mí primeramente y las demás cosas vendrán por añadidura. El descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es esperado como si se tratara de un asunto del futuro. Pero es privilegio de la iglesia tenerlo ahora mismo.